Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir reflexionando sobre la fe con otro relato que está en Mateo capítulo 9. Ahí nos cuenta una historia del Evangelio de una mujer que tenía una hemorragia de sangre crónica. Dice que por años ella estaba mal, había ido a muchos médicos, pero había perdido mucho dinero porque ninguno de ellos pudo hacer nada. Esa mujer escuchó que Jesús sanaba a los enfermos y hacía milagros. Sabía que Jesús tenía el poder de sanar, pero ¿en qué base era en la que Jesús hacía esas cosas? De la mujer surgió un deseo, el deseo de tocar el borde del manto de Jesús. Eso que vemos que ocurre en ese relato quizá pueda estar relacionado con alguna superstición de ese tiempo, es posible. O simplemente la prudencia de la mujer que tenía esa enfermedad crónica de sangre, hemorragia de sangre, y por su enfermedad había sido declarada inmunda porque la hemorragia era según la costumbre de las mujeres y no podía tocar por ese hecho a otras personas. Lo que sí que sabemos es que fuese como fuese, esa mujer fue movida por fe. La mujer fue capaz de atravesar una multitud de gente y tocar el borde del manto de Jesús, y al tocarlo fue sanada. Ella sintió que fue sanada la mujer, y Jesús sintió que algo había pasado, que poder salió de él. Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado, porque él dijo: algo ha sucedido, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron con la muchedumbre que hay apretándote, dices tú, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús sabía de lo que hablaba, porque había habido una persona con fe que había tocado por una necesidad que tenía y fue sanada. Tu fe, le dijo Jesús, te ha sanado, en Mateo 9:22. Así que no fue tocar la ropa de Jesús lo que la sanó, fue su fe. Pero su habilidad para hacer funcionar su fe para sanar fue la idea en la mujer de que era necesario que ella tocara el manto del Señor para ser sanada. Y eso fue lo que la llevó determinada en esa fe firme. Quizás si no se hubiera acercado lo suficiente a Jesús como para tocar su manto, ¿qué hubiera ocurrido? Bueno, no lo sabemos, es algo hipotético, pero si no hubiera tocado, quizá no se hubiera sanado. Ella hubiera determinado luego, bueno, no lo pude hacer, ya está, seguramente que no sería el tiempo, no sería, eso es algo imposible, ¿no? Lo que sabemos es que no era la disposición de Jesús, porque Jesús siempre estuvo dispuesto. La disposición de Jesús es positiva. Él dijo: poder ha salido de mí, pero ahí no tuvo nada que ver su disposición a ese acto, sino más bien provino todo de la fe de la mujer. Ahora, a veces nosotros hacemos como esta mujer, ponemos condicionantes a Jesús. Ella puso el condicionante de tener que tocar la ropa de Jesús o el manto de Jesús. Nosotros a veces también ponemos nuestros condicionantes. Pensamos dónde y bajo qué circunstancias recibiremos de Dios.
¿Bajo qué persona voy a pedir que ore por mí? Si la situación se da y se presta todo eso lo que imaginamos y se hace según las condiciones predeterminadas que pensamos que deben ser para que haya una sanidad, entonces puede que nuestra fe entre en funcionamiento. Pero si no se dan esas condiciones predeterminadas, pensamos que no lo podemos hacer o nos inhibimos para no hacerlo. Este pensamiento alimenta la superstición en lugar de la fe, la superstición de un lugar, una persona, un momento determinado, un sentimiento determinado. Mateo 14, versículo 34 al 36, dice así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaron que él dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aquí tenemos otro relato de sanidad, ¿verdad? Pero que está referido al relato anterior que hemos hablado, de la mujer que toca el borde del manto de Jesús. Parece que se corrió la voz de lo que pasó. Parece que el tocar el borde del manto de Jesús y que sanara se dio como una alternativa para otros. Si tocáis el manto de Jesús seréis sanos como yo. La gente comenzó a pensar que era necesario tocar el borde del manto del Señor Jesús para ser sanados. Así que prácticamente se creó una corriente, una doctrina nueva, la sanidad por el borde del manto, ¿verdad? Pero eso no era así, eso más que nada iba a ser una limitación para mucha gente que no pudiese acceder a tocar el manto del Señor. Jesús lo hizo igual, esa era la fe de ellos, y bueno, en nuestra debilidad Dios hace en muchos momentos cosas que no esperamos. Aún en nuestra debilidad lo hace. Mateo 14:36 hemos leído: y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Cuánta misericordia el Señor tiene con todos nosotros, ¿verdad? Él está deseoso de hacernos bien. Pero ¿qué pasaría, verdad, con otros que quizás estaban pensando que sí, que si tocaran el manto iban a sanar, pero había tanta gente que no lo pudieron hacer, se tuvieron que ir a sus casas de nuevo sin haber podido tocar el manto del Señor? Afortunadamente, gracias a Dios, esa doctrina no persevera hasta hoy, porque hoy no podríamos tocar el manto del Señor. Solamente hablamos espiritualmente cuando hablamos de tocar el manto del Señor, de estar en su presencia como para tocarle a Él, ¿no? Eso sería hoy día una limitación, porque Jesús no está aquí en forma física. Pero gracias a Dios no hay limitaciones hoy en Cristo Jesús. Muchas veces sí que limitamos nuestra fe. Limitamos nuestra fe basándonos en cómo nos sentimos, en si lo merecemos o no. Limitamos nuestra fe cuando oímos al acusador, cuando oímos al diablo señalándonos de nuestras cosas incorrectas, buscando faltas en nuestra vida y condenándonos frente a eso. Bajo la ley,
el fracaso tuvo como consecuencia la maldición. Y el éxito o el buen comportamiento trajo la bendición. Pero eso era bajo la ley. Bajo la ley así estaba establecido. Haz esto y vivirás por ello. Si no haces esto, entonces morirás. Gálatas 3:13 dice que Jesús se convirtió en maldición por nosotros. Él asumió aquella maldición que por la ley debía ser en nuestras vidas y para nosotros, y Él lo asumió en nuestro lugar, para que nosotros ahora tuviéramos bendición y no tuviéramos que pasar por ello. Desde que Jesús tomó la maldición en Él, que la tomó en nuestro lugar, el diablo no tiene autoridad para tratar de ponerla de nuevo sobre nosotros, esa maldición. Jesús nos sacó de ese sistema, nos sacó de estar bajo la ley y nos sacó una vez y para siempre. No debemos estar bajo la ley, que solo trae maldición. Gálatas 3, versículo 14 dice que las bendiciones de Abraham son nuestras por la fe. Abraham vivió bajo la promesa de Dios. Fue un hombre que no vivió bajo la ley, sino bajo la gracia y la promesa del Señor. Ahora, mucho más nosotros en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. No hay, pues, ya limitaciones para los que estamos en Cristo. Colosenses 1:12 habla que con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos en Jesús, para recibir la herencia de Dios. Vemos que aquí, para los hijos de Dios, para sus llamados, para los que estamos en Cristo, no hay condicionantes. Somos aptos para recibir la herencia que se nos ha dado. La palabra nos enseña muy claramente que el único requisito es la fe. Y la fe es algo que se nos ha dado ya también en Jesús. Ahora, y la fe también viene. Cuando tenemos falta de fe, tenemos que ir a la palabra de Dios porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso lo vemos en Romanos 10, ¿verdad? Debemos actuar en fe basándonos en la palabra. Si lo hacemos en base a nuestros sentimientos, a nuestros razonamientos predeterminados, limitamos a Dios, porque no es su manera de hacer las cosas. Él actúa por medio de la fe, por medio de que le crean. Y si no lo hacemos así, nosotros lo complicamos. Lo complicamos poniendo condiciones donde no existen. Tenemos que aceptar las promesas de Dios como están escritas, sin añadir nuestras ideas o nuestras condiciones. Su palabra escrita es suficiente para nosotros. Tiene que ser suficiente, porque su palabra fue suficiente para sus apóstoles. Su palabra fue suficiente para Abraham cuando Dios le dio la promesa. Fue estar confiado en la palabra que le había sido dada y estar viendo a Dios, al invisible, tener esperanza sobre esperanza. Dios no está obligado a decirnos nada más allá de lo que nos ha dicho en la Biblia. Él en la palabra ya escribió todo lo que Él quería decirnos. Ahora el Espíritu Santo nos guía a su palabra y nos guía. Y cualquier cosa que recibimos del Señor espiritualmente, un sentido en nuestra mente, en nuestro corazón,
las palabras de Dios, que podamos escuchar espiritualmente, aún audiblemente. Hay algunas personas que las han tenido también. Dios en su gracia hace cosas hermosas. Entonces, aún cuando la han tenido audiblemente o no, o haya sido un sentir, esas palabras, tanto de una forma u otra, tendrán su razón de ser, su peso en la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, y estará de acuerdo con ello. Así que, mis hermanos, en la palabra está todo lo que tú y yo necesitamos para creer y para tener fe. Pablo a los tesalonicenses les dijo que la razón por la que la palabra de Dios funcionaba eficazmente en ellos era porque no la recibían como palabra de hombre cuando él la estaba dando, sino que la recibieron como realmente es, como la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la cual también hace su obra en los que creéis, les dijo Pablo a los tesalonicenses. Esa palabra hace la obra en aquellos que la creen. Dios nos dio una voluntad propia. Y Él no fuerza esa voluntad. Por lo tanto, libremente tenemos que aceptar las promesas que hay en la palabra de Dios. Tenemos que aceptarlas como verdaderas para nosotros. En Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz. Dios nos ha dado su voluntad, nos ha dicho su deseo, y debemos decidir si la queremos en nuestras vidas, si la queremos para nuestras vidas. Ahí está su voluntad, pero nosotros la deseamos, la queremos. Eso es lo que debemos determinar. Determinar esto para que sea firme en nuestras vidas. Muchas personas quieren las cosas buenas de Dios, pero tienen miedo a tomar decisiones al respecto. Si está en la voluntad de Dios, si es su voluntad, debemos decidir hacerla, porque sabemos que es su voluntad. Y si decidimos hacerla, entonces Él obra y la establece en nuestras vidas. Jesús dijo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, versículo 7. Tenemos que poner nuestra voluntad de acuerdo con la suya, con la voluntad del Señor, creyendo lo que la Biblia dice. Sin duda alguna, veremos que Él va a obrar. La palabra de Dios es firme, y es firme porque el carácter de Dios no cambia, no cambió nunca. Él es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Hay una situación en Mateo 8 donde un centurión vino a Jesús porque su sirviente estaba enfermo. Jesús le dijo al centurión: iré yo y lo sanaré. Y el centurión le dijo que no era necesario. El centurión no puso ninguna limitación a Jesús. Su fe no se basaba en el cumplimiento de alguna fórmula para que se produjese sanidad. Él creía que la sanidad la podía efectuar Jesús, aún sin estar físicamente el siervo delante, y sin que Jesús tuviese que ir y tocarlo.
y sin que el siervo tuviese que venir y tocar el borde del manto del Señor. El centurión le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Así que el centurión creía que si Jesús decía la palabra de sanidad, su sirviente sería sanado desde ese lugar. La Biblia nos dice que Jesús se maravilló. Fue tan sorprendente estas palabras del centurión para Jesús. No hubo muchas como estas palabras. Y dice que Jesús se maravilló y dijo que no había hallado tanta fe. El centurión comprendió el hecho de que la palabra era suficiente. Si Jesús decía la palabra, con esa palabra era suficiente. Así que reconoció el centurión la autoridad de Jesús cuando habla y lanza una palabra. Su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, sigue siendo suficiente. Y Él la dio, la exhaló. Y sus siervos la escribieron. Y escrita como está, tiene todo el poder que se le dio a esa palabra cuando fue exhalada por el Señor, cuando fue dada. Así que poner condiciones a lo que Jesús nos ha dicho en su palabra es limitar nuestra fe. Y cuando limitamos nuestra fe, limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Su palabra es suficiente, mi hermano. Tomemos su palabra y creamos que su palabra es eficaz y que Dios es el mismo y que Dios nos ama y quiere nuestro bien. Quiere que creamos, porque esa es la forma en la que Él podrá bendecirnos. Que Dios os bendiga y nos vemos.